Ya. ¿Qué tal? Muchas gracias por su interés y bienvenido a este webinario que hemos denominado Desafíos y oportunidades para el sector agrícola en Brasil. Hoy tenemos un ponente súper interesante, Bernardo Ortega, es el jefe de desarrollo de negocio de la empresa AgroTools. Ahora voy a pasar, para que lo presente como es debido, voy a pasar la palabra a Julieta Hernández, que es nuestra compañera, la oficina de Extenda en Sao Paulo. ¿Qué tal, Julieta? Buenos días. Hola Carlos, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Julieta Hernández y soy analista de mercado de la oficina de Extend en Brasil. Y bueno, para nosotros es un placer poder compartir hoy con ustedes una visión general del sector de la agricultura en Brasil. Este webinario ha sido diseñado con dos objetivos principales. Y bueno, número uno, ofrecerles una visión del mercado. Y en segundo lugar, bueno, esperamos que este webinario pueda abrir el camino para que a través de consultas, ustedes puedan enviarnos a través del email, podamos apoyarles a cada una de las empresas participantes de este webinario a indagar en profundidad sobre el mercado brasileño, ¿no? Como Extenda, Oficina Extenda en Brasil, queremos, y es importante para nosotros ofrecerles ese apoyo, ya sea con información del mercado, con listados, con estadísticas que puedan ser de interés para cada uno de ustedes que nos acompañan aquí el día de hoy. Para ayudarnos en esta misión tenemos como ponente a Bernardo. Bernardo es el actual líder de desarrollo de negocios de AgroTools. Él es graduado en Ingeniería Civil Hidráulica y es especializado en gestión de proyectos por la Fundación Getúlio Vargas en Brasil. Tiene una experiencia internacional con diferentes certificaciones en temas de sostenibilidad ambiental y hoy él trabaja en AgroTools, gestiona todas las relaciones de parcerías de la empresa. eh, Está encargado de los canales de ventas externos, proyectos especiales de creación de productos e iniciativas de expansión internacional. Y bueno, es eso. Adelante, Bernardo. Hecho, Juliet, muchísimas gracias por la introducción, por la presentación. Carlos y Extenda, muchísimas gracias a ustedes por recibirme aquí. Es una gran oportunidad poder comunicarnos con este mercado. Tal como Juliet mencionó esa breve descripción de mi cargo, realmente estoy encargado de algunas iniciativas de expansión internacional y ese es uno de nuestros abordajes estratégicos más importantes para esta época de AgroTools. Voy a compartir la pantalla. Avísenme, por favor, si es que... A ver, voy a primero poner en modo presentación. Regresar al inicio. Y ahora sí. Compartir la pantalla. ¿Si están viendo la primera diapositiva? Sí, perfecto, Bernardo. Ya, hecho. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, para dar un pequeño contexto sobre AgroTools y dónde estoy viniendo, de cuál es la perspectiva que voy a traer, ¿no? AgroTools es una empresa que existe ya 16 años en el mercado de soluciones digitales B2B, ¿no? Para el mundo corporativo, que se relaciona al mundo del agronegocio. Nosotros tenemos como misión, ¿no? Traducir las peculiaridades de lo que está pasando en el agro, en el campo, para el mundo corporativo, ¿no? Y eso podemos hacer a través de una gran colección de diferentes tipos de datos y fuentes en fin, bases de datos diferentes que hacemos referencia. Y a esas informaciones nosotros hacemos diferentes tipos de análisis e interpretaciones para generar conocimiento, ¿no? Para generar un tipo de información que sea relevante y comprensible para el mundo cooperativo, ¿no? Para apoyar lo que son procesos de tomada de decisión de esas empresas, de ese tipo de diferentes empresas. Cuando vaya a hablar en esta presentación sobre temas de tecnología, voy a profundizar un poquito más sobre esa cuestión de cómo usamos la tecnología hoy en el agro brasileño, específicamente para mitigar esos diferentes desafíos que tenemos frente a nosotros en ese contexto. Bueno, para dar una introducción bien general, ¿no? Brasil realmente tiene un rol hoy en el agronegocio mundial absolutamente de protagonista, ¿no? Nosotros tenemos, no solo por causa de la extensión territorial del país, pero también la diversidad
digamos que ambientes y biomas diferentes que están presentes en el país, tenemos una disponibilidad y un alcance de diferentes recursos naturales que es extremadamente extenso, ¿no? Tenemos regiones que son más áridas, más húmedas, más planas, en fin, tenemos diferentes niveles de biodiversidad y fauna, flora, etcétera, que va justamente a dar esa posibilidad de aprovechar de esas condiciones, sea climáticas, sea de suelo, sea de, en fin, para poder generar esas culturas de la manera que nosotros lo hacemos. Hoy justamente tenemos, por ejemplo, esos estados en el centro oeste y el nordeste que tienen como principal producción la soya. La soya es uno de los más grandes productos en términos de commodities para producción y exportación de Brasil. También tenemos Minas Gerais, ahí más en una región más central, donde se produce mucho café y también tenemos mucha producción de arroz y ganado en la parte del sur del país. Y bueno, en fin, ganado también en otras partes del país también, hay una gran variedad. Tenemos la cuestión de los agricultores en sí, ¿no? De tradicionalmente tener, o sea, un espíritu emprendedor, tener un conocimiento muy bueno de sus regiones de vidas y de poder explorar esos diferentes cultivos de la mejor manera. Y justamente la cuestión de la tecnología. La tecnología es muy importante tener en cuenta que nosotros en Brasil tenemos no solo una comunidad de productores y de empresas que se relacionan a esos productores, pero también una comunidad académica muy importante para investigar cuáles son las peculiaridades de cada uno de esos biomas, de cada uno de esas regiones, para optimizar, para traer más eficiencia para cada una de esas diferentes actividades agrícolas. Em, por si acaso, justamente, si es que alguien tiene alguna pregunta, por favor, no duden en interrumpirme, no hay ningún problema. Pero creo que después del espacio de la reunión, de la presentación, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas también. Bueno, tenemos también, en fin, en términos de prioridad, tenemos la soya, el maíz, la caña de azúcar, el café, el frijol y arroz como principales cultivos que nosotros tenemos en Brasil, según la región diferente. Y aquí tengo un listado de las principales empresas que tienen esas producciones. Estas cifras aquí que tenemos al lado de cada una de esas empresas son justamente la producción de esos commodities en miles de reais. Entonces ya pueden ver cómo estamos hablando de esa orden de magnitud de producción bastante grande para cada uno de sus cultivos. Cuando estamos hablando de comparación, ¿no? Entre Brasil y diferentes países en el agronegocio mundial, nosotros, tal como dije al inicio, somos los protagonistas en varios de esos cultivos, de esas operaciones. Somos los líderes en términos de cantidad de exportación de soya, con más de 135 millones de toneladas anuales de producción, y ese número está creciendo. Pero además de calidad, también podemos hablar de la calidad de ese producto, ¿no? O sea, tenemos un producto que la soya, por ejemplo, tiene un contenido de proteínas de en torno del 37%. Mientras que el segundo lugar, si no estoy mal, era por vuelta de 34%, algo así. En fin, tenemos una alta calidad en términos de lo que nosotros producimos y esa cantidad también. También estamos liderando lo que es la producción de caña de azúcar y café, ¿no? Somos los primeros, en primer lugar mundial en términos de esa producción. Y también somos el tercer lugar en términos de producción de maíz, impulsionando ese agronegocio nacional y ese comercio internacional, específicamente también con justamente Andalucía. Estaba teniendo una conversa aquí con Carlos antes de la presentación sobre cómo tenemos esa relación comercial bastante interesante, bastante activa, y eso queremos explorar naturalmente. Por fin tenemos que, para arroz, ¿no? Tenemos la más grande producción de arroz afuera del continente asiático. Y bueno, aquí en la derecha, como había mencionado, tenemos el mapa de Brasil con los diferentes biomas y podemos ver esa variedad de ambientes aquí disponibles. En términos de la importancia que tenemos en el agronegocio y también el desarrollo en el futuro, ¿no? Y cómo hemos tenido ese aumento histórico en términos de producción, cabe mucho resaltar cómo el agronegocio en Brasil tiene una participación
impresionante en el PIB, ¿no? En el Producto Interno Bruto. Hoy, bueno, ya en 2021 tenías el 27.4% del PIB en una economía que justamente está creciendo y justamente tuvo la economía como un todo tuvo sus obstáculos durante el periodo de pandemia y todo lo demás, pero el agro fue justamente un sector que siguió creciendo y consiguió permitir que la máquina siga moviendo esencialmente dentro de Brasil y que consigamos apoyar con toda la cuestión de la crisis en términos de alimentación global. Justamente existe un aumento constante, ¿no? De la producción por ejemplo, los granos producidos en la cosecha de 2022-2023, hubo un aumento de 15% comparado con el año pasado. Ya voy a saltar aquí para este último punto, como podemos comparar, dice este gráfico aquí rápidamente, que en 1975 estábamos con una producción de granos más o menos de 38 millones de toneladas y eso ya está subiendo en una escala realmente exponencial. Creo que realmente necesitaba hacer este gráfico para poder visualizar este crecimiento que es bastante impresionante. También, bueno, como he mencionado, la cuestión del territorio, ¿no? El agro en sí se extiende por más de 77 millones de hectáreas, ¿no? Y es una cifra que sigue creciendo, es una cosa que estamos explorando, ese aumento de esa actividad, pero claro, dentro de límites sostenibles y teniendo esa conciencia, que es algo sumamente importante, no solo en la economía brasileña, pero también en la conciencia cultural, ¿no? Tener esa conciencia sostenible dentro del país. Y claro, en términos de empleos dentro de Brasil, es uno de los principales generadores de empleos, ahí con un quinto de los empleos nacionales. Bueno, un aspecto muy importante también para el funcionamiento de ese sector en Brasil es es el apoyo de las instituciones financieras. Ya estemos hablando de bancos, cooperativas, aseguradoras, reseguradoras también que están presentes, todos ellos tienen un rol muy importante dentro del agro. Y justamente, claro, para financiar y asegurar la producción de esas actividades. El crédito rural solo un desembolso de 148,25 billones de reais en la cosecha actual hasta octubre, y eso consiguió justamente apoyar esas actividades de una manera súper efectiva, y es un mercado y es una actividad, el financiamiento que está creciendo justamente por el 22%. Mientras que los seguros, justamente aquí tiene una comparación de cómo el mercado de seguros como un todo creció una cierta porción, aquí el 16%, mientras que el sector específico para el agro también creció más aún, ¿no? Hasta el 39.4% en este último periodo. Entonces, son mercados que están creciendo en conjunto con esas actividades y, bueno, tal como estaba hablando al inicio de la presentación, cuando hablé sobre AgroTools, esa conexión, ¿no? Entre el agro, instituciones financieras y corporaciones, es algo que justamente queremos enlazar, queremos conectar a través de esa generación de conocimiento que nosotros proveemos para esas empresas y corporaciones y instituciones. Es muy importante también resaltar la cuestión de, como estabas diciendo antes, de esa conciencia sostenible que existe, no solo en términos de la producción, pero también en términos de esas instituciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Bacen, el Banco Central de Brasil, que tiene una mano muy activa, tiene una percepción muy activa en términos de regulaciones y legislaciones que van a, digamos que controlar y, en fin, regularizar las actividades en términos de factores de ESG, que es un pilar muy fuerte también para AgroTools, pero justamente esa conciencia es sumamente importante, y especialmente en este sector de créditos y seguros financieros. Bueno. En términos de desafíos y oportunidades hay algunos, ¿no? Realmente lo que quería entrar en detalle hoy con ustedes es sumamente la cuestión ambiental. Teniendo Brasil hoy como un punto de interés, ¿no? Y un punto de enfoque sumamente importante en todo lo que es
la agenda ESG en términos ambientales, teniendo la Amazonía y en fin, todas las cuestiones de desmatamiento y preservación de la Amazonía, justamente ese equilibrio, ¿no? Entre la expansión y el crecimiento de las actividades del agro brasileño, tiene que ser visto con mucha atención, si no justamente vamos a poder tener esos efectos sumamente graves en lo que es los cambios climáticos. Em, bueno, estamos pasando justamente por esa crisis alimentar, por así decir, ¿no? En diversas áreas del mundo, y ya que tenemos ese rol tan importante en lo que es la alimentación de diversos países diferentes a través de nuestras exportaciones y nuestra producción, tenemos ese rol muy importante para cumplir. Em, Incluyendo no solo esos cambios climáticos, pero también crecimiento poblacional y, en fin, las situaciones de guerras y pandemia que están ya pasando por ahora. Pero cuando hablamos de cambios climáticos, tiene un efecto bastante directo y negativo a la operación agrícola, ¿no? Y creo que esta frase que viene en este párrafo aquí del medio, creo que justamente ilustra mucho cómo tiene ese efecto, pero también nos estamos adaptando, ¿no? El contexto es el siguiente, que hubo en el periodo de cosecha 2022-2023, hubo un atraso en lo que es la siembra de algunas culturas, ¿no? Dependiendo de la época, vamos a hablar de diferentes culturas, pero en fin, hubo un pequeño atraso. Y dice ahí justamente el presidente de la CONAB, que es un órgano aquí de Brasil, que este cuidado de los productores es natural en un escenario climático que presenta exceso de lluvias y bajas temperaturas, sobre todo en los estados de las regiones sur y sudeste, y además las restricciones hídricas y baja humedad de suelo en la región centro-oeste en el Mato Piba. Mato Piba es una región de Brasil, es un conjunto de estados, también muy importante para el agronegocio. Mismo así, la producción estimada para la cosecha 2022-2023 continuó como un récord. Entonces, tenemos ese potencial, tenemos realmente esa actividad a escala enorme que está llegando a números récords históricos y ese rol principal en lo que es el agronegocio mundial, pero aún así estamos siendo afectados con esas restricciones climatológicas, ¿no? Falta de agua en algunas regiones, exceso de agua en otras. Entonces, es una cuestión de realmente poder medir esas condiciones, mitigar los efectos de la mejor manera posible, pero y traer esa eficiencia a esas actividades de la manera más directa posible para justamente realizar ese potencial de manera completa. Am, y bueno, esas condiciones climáticas erráticas, sea en patrones climáticos, pero también esos eventos que son más puntuales, que son, digamos, más severos y más puntuales, existe esa incertidumbre, ¿no? Y incertidumbre es la misma cosa que decir que existe un riesgo. Y cuando estamos hablando justamente de la gran mayoría de las empresas que nosotros en AgroTools, por ejemplo, abordamos con nuestras soluciones, lo que queremos traer es justamente esa visión de riesgo, sea un riesgo climático, sea un riesgo productivo, sea un riesgo ESG, como había mencionado. Am, entonces, esa incertidumbre que viene a través de esos patrones climáticos erráticos es, es algo que genera muchos costos y genera una falta de eficiencia en las actividades y tanto en la producción, tanto como está mencionado aquí en la diapositiva cuando estamos hablando de seguros o créditos, ¿no? Hubo un pago de indemnidades que subió más de 670%, lo que es un número bastante grande. Y bueno, hay que traer justamente maneras, métodos de poder asegurar de que no exista tanto riesgo y no haya justamente esos eventos para esas empresas y bueno, para las actividades del agro como un todo. Y bueno, lo mismo se refleja para el crédito, ¿no? Estamos hablando de que cuando esas producciones agrícolas fracasan, o sea, no tienen cómo generar sus productos, existe un riesgo de no recibir el pago que fue prometido y ahí existe ay, perdón, ese rompimiento del enlace financiero. Ah, y también existe, con ese mismo riesgo, existe una mayor necesidad de gastos para el productor
en términos de insumos, ¿no? Un uso ineficiente de insumos donde justamente van a necesitar de más protección para para sus producciones, sea para riesgos climáticos, riesgos de pestes, etcétera, ¿no? Entonces, traer esa eficiencia solo va a apoyar esas operaciones. Otra cuestión también es la realidad de Brasil, de que, bueno, somos un país en vías de desarrollo y, bueno, existen algunos obstáculos en términos de infraestructura, ¿no? Y acceso a tecnología y todo lo demás. Como había mencionado, tenemos un mercado agro que en parte tiene, claro, cada mercado va a tener una parte que es más tradicional, pero también tenemos una fuerte porción de ese mercado que está justamente buscando por esas soluciones digitales, soluciones tecnológicas para mejorar sus cosechas y sus producciones. Am, y justamente entendemos específicamente en AgroTools, nosotros hemos entendido que la situación actual en términos de infraestructura de conectividad, por ejemplo, en términos de red, de Internet, en esas áreas más remotas del país, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, una aplicación de celular, la cual tiene funcionamiento offline. Entonces, ese es solo un mero ejemplo de cómo el mercado tecnológico y el mercado de startups, específicamente para el agro, está o sea, está sobrepasando diferentes obstáculos, ¿no? Como la falta de conectividad en el mundo rural brasileño. Otra cuestión también es que regreso al punto casi inicial de esta presentación, es el término de la escala, ¿no? Estamos hablando de un territorio sumamente extenso y esa gran variedad de diferentes biomas y ambientes que tenemos que tratar dentro del país, que son todos muy relevantes para para el agronegocio como un sector nacional de la economía. Entonces, es muy importante tener la mentalidad de que las soluciones que son presentadas para resolver los problemas de ese país y resolver esos obstáculos, tienen que tener la escalabilidad como un factor en esa elaboración de esas soluciones. Porque si es que tenemos algo muy puntual, justamente van a ser un esfuerzo muy desperdiciado para resolver un problema muy puntual, mientras que existen N ejemplos de otros problemas similares en el resto de la extensión del territorio nacional. Entonces, eso también adentro de AgroTools, más una vez, es un pilar muy fuerte en lo que nosotros ofrecemos en términos de soluciones. Nosotros queremos tener una solución que va a traer un resultado, va a traer una eficiencia para esas corporaciones, para esas organizaciones, en un punto tanto como en cualquier otro punto en el mapa, o sea, algo que sea adaptable y escalable por causa de ese tamaño del agronegocio brasileño. Y eso se aplica naturalmente con nuestras expansiones internacionales. Nosotros estamos viendo ya otros países en Latinoamérica, estamos viendo agronegocio adentro de Australia y también estamos viendo ya empezando a ver algunas operaciones en Estados Unidos, que es otro gigante del agronegocio mundial. Entonces, poder tener esa gestión eficiente para traer esas soluciones al mercado es muy importante en términos de la posibilidad de repetir esas soluciones en otros contextos. Bueno, algo ya más, digamos que algo que ya está siendo aplicado muy fuertemente en varias instancias aquí en el agronegocio brasileño es justamente las diferentes técnicas de agricultura sostenible, ¿no? Tenemos la agricultura orgánica y la agricultura regenerativa, porque justamente hay que tener la percepción aquí, lo que puse en el primer párrafo, que especialmente en Brasil, cuando estamos hablando de Brasil y esa cuestión toda de la Amazonía y todo lo demás, el agro y esa expansión del agro sí es una causa para justamente esos cambios climáticos y ese efecto que tiene el ser humano en los patrones climáticos, pero también
tiene el potencial y tiene la realidad hoy de ser parte de la solución. Entonces, el manejo responsable y sostenible de esas actividades es sumamente importante. Cuando estamos hablando de agricultura orgánica, estamos hablando de varias técnicas diferentes que están siendo aplicadas hoy para mejorar la salud del suelo, conservar agua, promover biodiversidad de diferentes biomas y justamente reducir el uso por ejemplo, algunos insumos químicos y el desperdicio de energía en esas operaciones. Y bueno, hay varias técnicas que van a poder traer ese beneficio para esas diferentes actividades y como había mencionado, eh, esas corporaciones, esas empresas digamos el sistema financiero y varios otros de esos sistemas están muy conscientes de esa necesidad y de esos reglamentos que ya están en posición hoy. Y bueno, AgroTools como empresa puede traer esa perspectiva y ese chequeo y esa asertividad cuando tienen que averiguar si es que realmente ese es el caso para sus cadenas de producción o no. A ver, a ver, a ver. Y bueno, eso acaba con la agricultura orgánica, ¿no? Tenemos una resiliencia justamente a esos eventos climáticos más graves por causa de la retención del agua y los nutrientes en el suelo. Finalmente tenemos, bueno, enseguida tenemos la agricultura regenerativa, que es también muy importante debido al hecho de que cuando estamos explorando esas actividades agrícolas, estamos realmente explorando el ambiente natural de esos ambientes y eso hay muchas empresas, hay muchos grupos que están enfocados en traer esas técnicas y actividades regenerativas para el agro brasileño, por ejemplo, con el plantar de árboles y en fin, reubicación de diferentes especies de animales, um, para justamente reducir ese efecto que existe en los ambientes naturales en Brasil con esas actividades. Ah, a ver, aquí, bueno. Y aquí realmente voy a poder traer un poquito más de una perspectiva un poco más profunda en términos de tecnología. Porque, ¿qué es lo que pasa con tecnología en el agro brasileño? Con esto estoy hablando de agricultura orgánica, la regenerativa, la cuestión de los financiamientos y el seguro y el crédito. Cuando estábamos hablando del chequeo y la verificación de criterios socioambientales de esas operaciones. Todas esas cosas son optimizadas y son apoyadas a través de tecnología. Y justamente hemos tenido el reto como mercado, ¿no? De tener de tener diversas bases de datos que son bastante relevantes para esa perspectiva y justamente para poder tener la creación de soluciones que son también relevantes para poder tener esa perspectiva de, de ese riesgo y de ese manejo de las actividades del agro. Y eso es un momento lo que hace AgroTools, ¿no? Como había mencionado, estamos reuniendo diferentes tipos de bases de datos para poder traer esos resultados de esas soluciones y tener o sea, para acortar la distancia entre el campo y esas empresas y poder tener una conciencia de qué es lo que está pasando en el campo. Y eso nosotros en AgroTools hacemos eso a través de bases de datos, imágenes satelitales, diferentes algoritmos y todo lo demás, pero justamente el mercado brasileño hoy en términos de tecnología tiene un espíritu emprendedor muy, muy fuerte y justamente existen otras empresas que van a justamente proveer lo que son drones y sensores y diferentes tipos de cámaras y diferentes tipos de monitoreo ya en el propio campo para tener esa proximidad con las diferentes actividades. Entonces, hay un monitoreo sumamente detallado, escalado bueno, comprensible de esas actividades para justamente mejorar esas actividades y optimizar esas actividades de esa manera. Em,
Creo que sí, esto acá es justamente lo que tenía que presentar para ustedes. Creo que ya podríamos abrir para preguntas y respuestas. Y más una vez agradezco muchísimo por la oportunidad de presentar para ustedes un poco sobre el agro brasileño. Perfecto, muchas gracias Bernardo. Oye, esta visión, sobre todo digital, de las oportunidades y el desarrollo que está viendo en el mercado, ¿no? Nosotros, como bien has dicho antes de comenzar con el webinario, hemos tenido un intercambio. Había visto yo a nivel de estadísticas cómo en los 2 últimos años la exportación de Andalucía de fertilizantes a Brasil que se ha aumentado en el año 2021 un 822% y el año 22 un 200% adicional. Estamos ya exportando 37 millones de euros, ¿no? Digamos, esta es la parte tangible del negocio agroindustrial que tenemos ahí en Brasil. De hecho, nosotros en febrero estuvimos con una misión de logística y pudimos visitar el puerto de Santos, que es el segundo mayor puerto de Latinoamérica después del de Colón, y es realmente increíble el movimiento que hay ahí, ¿no? Hay 5 millones de contenedores, 147 millones de toneladas de mercancía y era ese café, ese azúcar del que estaba hablando. Si os parece, quería hacer este inciso también para pasar antes de las preguntas con Juliet, porque queríamos que Juliet nos hiciera una visión sobre una misión comercial que tenemos abierta, que de hecho se cierra mañana, que es bueno, hacer una visita prospectiva a Ortitec, para explorar agenda de reuniones, como solemos hacer, ¿no? Entonces, por favor, Juliet, si nos puedes dar unas pinceladas. Claro, sí. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta, pero la voy a dejar un poquito más adelante. Me gustaría comentarles a las empresas participantes, como dice Carlos, tenemos una convocatoria abierta para la misión a la Feria Hortitec. La Feria Hortitec es la exposición técnica de horticultura, cultivo protegido y culturas intensivas que tiene lugar en la ciudad de Olambra, en el estado de Sao Paulo. Será del 21 al 23 de junio y estaremos realizándola en una modalidad híbrida de reuniones presenciales dentro de la feria y online con alguna otra empresa que se encuentre en algún estado, en algún otro estado del país que no sea Sao Paulo. Es muy interesante, pues participan alrededor de 400 empresas brasileñas en esta feria con presencia a nivel nacional. Entonces es muy interesante para conocer el mercado, para saber qué productos hay, cuáles son las necesidades de las empresas, visualizar posibles oportunidades de colaboración con empresas brasileñas, ¿no? Les voy a dejar en el chat el link de la feria, ¿ok? Les voy a dejar mi correo electrónico también. Por si tienen alguna duda adicional, también les voy a dejar el correo para que puedan hacer consultas, ¿ok? Específicas de estadísticas de productos o servicios que les puedan interesar. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo tenía una pregunta, Bernardo, que me parece muy interesante, que hablaste de la solución que AgroTools ofrece, ¿no? Y tú hablaste que ofrecen un monitoramiento detallado, ¿no? Y yo me preguntaba si ese monitoramiento, esos resultados, ¿cuáles son los resultados que da, ¿no? En términos prácticos para las empresas? Si tienes algún caso del que nos puedas hablar, mira, se detectó alguna necesidad en el campo, pudimos ayudar de esta forma, creo que sería, ¿no? Interesante ilustrarlo un poquito más si tienes esa información, claro. Claro, Juliet, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, AgroTools hoy, como había mencionado, nosotros tenemos como mercado, como nuestros clientes son las empresas que se relacionan al agronegocio. De ahí podemos hablar
desde el sector financiero, con cooperativas, bancos, aseguradoras, hasta todo el sector de agroindustria, con frigoríficos y, en fin, procesamiento de diferentes materias primas, insumos también, pueden ser clientes nuestros, y también toda la parte más de la cadena más cercana al consumidor, ya cuando estamos hablando de supermercados, restaurantes, marcas de comidas y por ahí va. Entonces, todas esas empresas, todas esas organizaciones van a tener una necesidad, ¿no? De tener una perspectiva de qué es lo que está pasando en el agro de una manera que sea comprensible para ellos, tal como mencioné, nosotros traducimos esas informaciones, traducimos esos datos para que pueda apoyar esos procesos de tomada de decisión de esas empresas. Y bueno, nosotros entendemos que cada uno de esos, digamos que subsectores, ¿no? Que había mencionado, tienen diferentes objetivos y tienen diferentes retos y tienen diferentes deseos en términos de la perspectiva que necesitan del agro. Entonces nosotros tenemos justamente soluciones que son específicas para cada uno de ellos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ya para dar un ejemplo para ustedes, nosotros monitoreamos toda la cadena de producción de carne de res de McDonald's Global. Es una cadena que en la generación de ese producto se extiende por más de 4 países. O sea, ahí está en Brasil, si no estoy mal, es Brasil, Argentina, Paraguay. em, Hay uno que me estoy olvidando, pero, no, perdón, Brasil, Argentina, Paraguay y Australia, justamente. Entonces nosotros monitoreamos esa cadena de producción en términos ESG, en términos de criterios socioambientales. Entonces, nosotros podemos dar esa visión escalada y es una cosa que suelo decir, la cadena de McDonald's ya deja de ser una cadena por la escala, es una telaraña, es una cosa absolutamente enorme. Entonces, tener esa capacidad tecnológica para monitorar esos criterios socioambientales y poder asegurar de que esa producción es verde para Sí. la cadena de McDonald's es un ejemplo de una cosa que nosotros podemos ofrecer. Em, pero también, por ejemplo, para las instituciones financieras, la cuestión puede ser también una cuestión de verificación de criterios socioambientales, pero también una visión de riesgo productivo, de riesgo climático, sea para, por ejemplo, para la otorgación de un crédito. Por ahí vamos. Nuestras soluciones pueden traer esa información, traer ese conocimiento, sea en un momento previo a la aprobación de un crédito o justamente para monitorear una cartera de productores que ya tienen un crédito aprobado. Entonces hay una gran flexibilidad y nosotros entendemos que diferentes empresas van a tener esos diferentes objetivos. Entonces esas soluciones son moldeadas y disponibilizadas para esas empresas de esa manera. Genial, genial. Muchas gracias, Bernardo. Nada. ¿Alguna empresa tendría alguna pregunta? Mientras tanto, en el chat he puesto que nosotros tenemos una herramienta en nuestra página web que es Extenda Market Monitor, no sé si la conocen, es un repositorio de todos los webinarios que hemos realizado, notas sectoriales, oportunidades de negocio. Pues ahí hace poco hemos colgado una nota elaborada por la oficina sobre las tendencias que han identificado en la agricultura. Entonces ahí tienen el link y se lo pueden descargar para más información. Y bueno, si quieren aprovechar para hacer alguna pregunta. Si no, pues como ha puesto Juliet, ahí tienen nuestro dato de contacto. También yo mañana le enviaré el link con esta grabación, con la presentación de Bernardo y sus datos de contacto para cualquier cosa que necesiten. Bueno, si no hay preguntas, todo clarísimo. Lo bueno, si breve, perfecto. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Bernardo, Juliet, muchas gracias de corazón y nos vemos pronto. Nos vemos en otra. Muchas gracias a Hasta luego. todos. Hasta A ustedes luego. muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Gracias por luego. todo. Que les vaya Hasta muy bien. luego. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.